Hola Vladimir, ¿cómo estás? Abriendo Paraguas, que es una de las primeras veces, bueno, es la primera vez que estamos haciendo un podcast o que yo estoy haciendo un podcast de eso y espero que haya muchas más. Eh, bueno, estamos acá por una alianza que estamos cerrando entre Inmotec y Corporate Stays. Yo soy Rubén y Vladimir nos está acá acompañando también, está acá en Paraguay, de Corporate Stays. Y bueno, la idea de este primer podcast que hacemos es básicamente hablar de nuestra asociación, hablar un poquito del mercado en Paraguay, hablar un poquito del futuro, qué esperamos de Paraguay o qué queremos hacer en Paraguay, cómo queremos profesionalizar el mercado. Y bueno, Corporate Stays viene a Paraguay en alianza con nosotros para ayudarnos con esa parte y bueno, vamos a estar charlando un poquito de esto, Vladimir. Bueno, gracias Rubén. Sí, es un placer también para mí el primer podcast y yo creo que es una idea que hablamos tú y yo hace rato y hasta ahora lo estamos empezando y yo creo que va a ser la primera vez de varias veces que vamos a hablar justamente del tema de alquileres temporales aquí en Paraguay y también en otros países. Y yo creo que es muy interesante porque es algo que es bastante nuevo aquí en Paraguay. Hay varias empresas que ya están en el mercado, pero creo que hay también una parte que tenemos que educar a los propietarios, a la gente que quiere invertir, de cuál es la realidad y lo que pueden hacer aquí en Paraguay, en Asunción, con apartamentos amoblados. Entonces, bueno, yo soy Vladimir, fundador de Corporate Stays, llevamos 15 años en el mercado. Empezamos en Canadá, en Montreal, cuando yo era estudiante, y empecé con una propiedad y poco a poco crecimos. Hoy en día tenemos más de 1000 apartamentos en todo Canadá que son directamente nuestros y después tenemos una red de alianza de más de 4500 propiedades. Y bueno, vivo en Panamá hace un par de años, crecimos bastante la empresa en Panamá y este año decidimos crecer en otros países. Ya estamos en México, en Costa Rica, abrimos en Brasil, en Chile. Yo conocí Paraguay totalmente por casualidad. Yo investigué cuál era el mejor país en Sudamérica para tener una segunda residencia para cubrir el mercado de Sudamérica. Y así conocí Paraguay, eso era en 2021, primera vez que vine en Paraguay. Me gustó mucho el país, el vibe, la gente, la cultura, todo eso. Y bueno, es un país que está en el centro de Mercosur, entonces tener la residencia aquí es muy útil para hacer negocios en Paraguay, pero también en los países alrededor como Chile, Argentina, Brasil, Bolivia, etcétera. Entonces ahí conocí Paraguay, conocí tu empresa haciendo una búsqueda. Yo inicialmente quería, no era tanto de hacer asociaciones, sino yo soy más bien de conocer el mercado y lanzarme. Y nos conocimos, yo quería lanzar el Corporate Sales aquí en Paraguay, por lo menos tener un pie aquí, pero cuando nos conocimos veíamos que ya habías una parte del trabajo que ya estaba hecha, una empresa muy sólida, un conocimiento del mercado, etcétera. Y yo dije, bueno, tenemos una misma visión a largo plazo, ¿por qué no hacerlo juntos? O sea, me caíste súper bien y volví, hablamos, llegamos a un acuerdo y yo creo que al final es algo bastante nuevo para nosotros porque yo estoy acostumbrado a hacer todo solo, pero también lo que logré hacer en 15 años, siento que con un socio podemos ir mucho más rápido. Y siento que el mercado en Paraguay yo lo veo muy similar al mercado de Panamá hace quizás unos 10 años, cuando está empezando esa jaula de turismo, de gente que viene a invertir, muchos edificios que se están construyendo. Y yo siento que perdí mucho tiempo cuando empecé en Canadá, porque obviamente estaba empezando el negocio. En Panamá lo hice más rápido, pero siento que en Paraguay podemos ir, de aquí a Mucho más 2 años rápido. podemos subir la empresa. Hoy creo que tienes como 120 propiedades más o menos y la visión es llegar a 400 propiedades en menos de 2 años y creo que lo podemos lograr viendo todos los proyectos que están en la ciudad construyéndose. Bueno, gracias Vladimir por decidirte a hacer una asociación acá con nosotros porque, bueno, yo también pienso que juntos podemos hacer un montón de cosas y podemos crecer bastante rápido y bien ordenado acá en Paraguay. Eh, yo siempre también tuve esa visión cuando arranqué este negocio hace 4 años y medio, tuvimos nuestro primer cliente, ¿verdad? Y siempre también quise. Cliente que creo que conocí en Venezuela, ¿no? ¿Fue él o...? Uno de los primeros venezolanos que sí, me acuerdo de él.
No fue ese el primero, pero fue otro que me bancó con un mensajito, le tiré un mensajito, mira, estoy arrancando esto y te gustaría, y me dio la confianza de darme un par de propiedades y así comencé con la marca Inmotec, ¿verdad? Hace 4 años y medio. Y bueno, hoy tenemos ya 135 propiedades realmente en Paraguay y creo que vamos a llegar a las 140, 145 a final de año, ¿verdad? Para contarte también un poco de mí, bueno, yo bueno, estudié marketing en México, hice una maestría en Argentina, viajé mucho y también usé mucho el servicio y siempre me llamó la atención, pero nunca ni siquiera pensé en poner un negocio así hasta que probé con bienes familiares y realmente resultaron muy bien y bueno, como teníamos una estructura, comenzamos a armar el equipo y hoy en día somos 25 personas trabajando en la operación total de Paraguay, ¿verdad? Entonces, creo que está yendo muy bien. Tengo 75 propietarios que están bastante o súper contentos con el servicio, que hay mucha confianza y bueno, también están todos expectantes de esta asociación que yo ya les fui comentando un poquito, pero nunca tuvimos todavía un lanzamiento oficial. Y bueno, están todos expectantes de lo que vamos a hacer acá en Paraguay, Vladimir. Nada, muy bien. Y bueno, y yo también, bueno, creo que es importante mencionar que, bueno, la idea es también como hacer como una asociación y todo bajo una misma marca. Y yo creo que, bueno, tenías la marca Inmotec, que también se dividía entre Inmotec y Rentu, no sé cuál es la diferencia. Sí. Eso yo comencé con Inmotec y Inmotec básicamente es una marca que creé para los propietarios, ¿verdad? Para conseguir, hice la página web, hice las redes sociales de Inmotec para poder conseguir propietarios y tengan información del negocio, ¿verdad? Y entonces los propietarios me conocen como Inmotec. Pero en el camino me fui dando cuenta que la marca Inmotec no era una marca muy comercial para huéspedes. Entonces por eso creé la marca Rentu para enfocada solamente a atraer huéspedes. Lo implementé un poquito, lo pusimos en Airbnb también, pero justo cuando lo estaba a punto de lanzar apareciste vos con tu marca Corporate Stays. Entonces esa es la marca que vamos nosotros a darle fuerza o vamos a meter acá en Paraguay para usar para los huéspedes, no solamente para los huéspedes, sino también para los propietarios. O sea, vamos a unificar esa marca y bueno, así esas son las diferencias de las dos marcas, ¿verdad? No, yo creo que es una buena idea porque cuando, por ejemplo, cuando empecé en Canadá, empecé en la ciudad de Montreal y compré el dominio Montreal Stays. Y me ha ido bien, crecí, después empecé a abrir en Ottawa y en Toronto y comprando Ottawa Stays, Toronto Stays. Y en algún momento me volví loco y compré, creo que tenía 120 dominios de cada ciudad con Stays. Y me di cuenta que no podía, o sea, gestionar el crecimiento de la empresa con tantas páginas y tantos dominios. Claro. Y cuando compré Corporate Stays, que de hecho lo compré, tuve mucha suerte de tener ese dominio, me di cuenta que naturalmente me crecía el negocio porque de una ciudad a la otra, cuando yo abría una nueva ciudad, la gente lo veía en mi página y me alquilaban directamente por fuera de Airbnb. Y eso creo que es algo que es muy interesante. Siento que hoy en Rentu, entonces vamos a decir Rentu, en Rentu ya hay mucha gente que alquilan a través de Airbnb, creo que la mayoría. Sí. Y es algo que para mí es muy importante no siempre tener, sino también tener clientes directos. Porque a medida que hay competencia, en Airbnb te vuelves uno más y no compites ya con el servicio, sino con el precio. Entonces, Claro. a través de CorpSC lo que tratamos de hacer es tener la mayoría de los clientes que alquilan a través de la marca. Y bueno, como ya sabes, estamos en varios países de Sudamérica y yo estoy seguro que el día que anunciamos en corporatestays.com que ya abrimos en Asunción, vamos a tener cuentas corporativas y gente que ya conocen la marca que de una vez van a reservar con nosotros también. De hecho, eso yo creo que es lo que me faltaba acá, ¿verdad? Esa es la idea que yo tenía con Rentu, pero a cada 10 años más o menos yo pensaba hacer o comenzar a usar esas reservas directas, ¿verdad? Yo acá siempre me concentré mucho en la operación y la calidad del trabajo, ¿verdad? Crecer sin descuidar la calidad.
porque sabemos que el tema de las evaluaciones y el trato con el huésped y buenas evaluaciones y buen trato hace que tengamos cada vez más huéspedes contentos y felices y que puedan repetir. Entonces siempre traté de enfocarme mucho en la operación, o sea, que haya buena limpieza, hacer capacitaciones a las limpiadoras, tener los supervisores, tener los mantenimientos, tratando de tener gente motivada para que podamos tener un buen negocio o un negocio de calidad. Y a medida que íbamos creciendo, que nos sigan evaluando bien era súper importante. Yo creo que eso lo logramos bastante bien. Bueno, así se fue. Ese es un punto que a mí me gustó mucho de ti, es que te enfocabas muchísimo en la experiencia del cliente. Y cuando yo te conocí y me describías mucho tu empresa, no, o sea, no me hablabas de futura evaluación y todo eso, sino que te enfocabas en detalle de cómo hacer tu cliente más feliz. Y yo creo que muchísima gente en nuestra industria creen que son los próximos Airbnb o que son empresas de tecnología, etcétera, y al final no, al final lo que somos es una empresa de hospitalidad y el enfoque es el servicio al cliente, que nos apoyemos de inteligencia artificial, de software, de tecnología, etcétera, para ofrecer un mejor servicio, sí, pero como cualquier industria. Y creo que para mí, o sea, cuando yo leía los reviews de Rentoo en Airbnb, cuando veía un poco la reputación de la empresa, me di cuenta que el enfoque de la empresa era ofrecer el mejor servicio de la industria aquí en Asunción y a veces a costo, bueno, a tu costo, es decir, que quizás a costo de no crecer tanto o de no optimizar otras cosas. Entonces yo creo que eso es una fuerza y algo que a mí no me gustaría que perdemos cuando Corporate Stage llegue, que es más como que aprendemos juntos para ofrecer el mejor servicio. Yo siempre digo, el crecimiento viene después, la ganancia viene después, pero lo primero es un cliente feliz. Es la base de nuestro negocio. Yo creo que la base de nuestro negocio es tratarle bien al huésped, ¿verdad? Y una vez si logramos tratarle bien al huésped y el huésped se da contento, es la mejor referencia o mejor marketing que uno puede tener, me parece, ¿verdad? Y de ahí se van desprendiendo todas las cosas. Lo otro que quería ver contigo es, siento que ahora, digamos que más del 90% de tus clientes son gente que consigues a través de Airbnb. La mayoría son digital nomads, turistas. ¿Cuál es el porcentaje que tienes de cuentas corporativas, de estadías como B2B o a largo plazo? Yo, bueno, no sé si fue un error o qué al comienzo, pero yo nunca tuve un departamento de marketing para trabajar en la parte de ventas directas o reservas directas. Siempre, desde que comencé con Airbnb, ¿verdad? Y Airbnb hoy en día es el 98% de mis reservas vienen a través de Airbnb, ¿verdad? Y bueno, siempre fue una duda si estoy haciendo bien, si estoy haciendo mal, pero yo estoy seguro que abriendo con muchos más canales y teniendo ventas directas o reservas directas se puede ampliar mucho más también el margen para todas las partes que participan en el negocio, ¿verdad? Entonces, hoy en día Airbnb es la mayoría y eso justamente fue lo que más me gustó de la alianza con Corporate Stage, que ustedes ya tienen todos los canales hechos, ya tienen el equipo de marketing, tienen ventas corporativas, tienen asociaciones con empresas. Entonces esa parte yo creo que va a unificar y nos va a apoyar mucho en conjunto para poder crecer más y tener mejores huéspedes, ¿verdad? No, total, mira, a mí lo que me llama mucho la atención cuando veo Asunción es que veo que hay un boom de las construcciones de los Airbnb, ya todo el mundo quiere meterse en Airbnb y siento que yo eso ya lo viví varias veces, lo viví en Montreal, lo viví en Toronto, lo viví en Panamá, lo viví en otros países. Siempre viene la primera etapa donde todo el mundo se emociona, los primeros tienen rendimientos del 10%, del 9% y es el nuevo el dorado y todo el mundo quiere hacerlo y pasan varios años. Y los que entran después, la ganancia va bajando cada vez más, la ocupación, etcétera, porque simplemente hay demasiado oferta en el mercado. ¿Y qué pasa después? La gente ya no es tan rentable y mucha gente decide alquilarlo normal. Yo cuando eso me pasó a mí en Canadá, de hecho, tuve la suerte de tener un cliente, era un francés, que me dijo, para el pago no te preocupes, mándame un correo y mi empresa lo paga.
Y yo no entendía eso porque yo estaba acostumbrado a gente que venían de vacaciones y que yo tenía que negociar el alquiler uno por uno con los clientes. Y esa persona me conectó con el departamento de compras y de recursos humanos de su empresa y me hicieron firmar un contrato y me llegó el pago entero sin negociar nada, pero un mes después. Entonces, el nivel de cash flow era más difícil absorberlo, pero era un pago seguro de una empresa grande. Y cuando vi a ese cliente fue como un clic en mi cabeza. Dije, mira, todo el mundo está compitiendo en la plataforma de Airbnb para tener gente que pagan menos y que se quedan 2, 3 días, 4 días y que te dañan las propiedades, etcétera. Y ese cliente vino 3 meses, me pagó full price, casi no usó la propiedad, estaba solo, no me dañó nada. Era el cliente perfecto. Investigué un poco sobre el tema de esa industria de alquilar apartamentos a empresas y me di cuenta que había un nicho de mercado que era alquilarlo directamente a los departamentos de recursos humanos, de relocation, etcétera, y de compras de las empresas. Y a raíz de ese cliente empecé a crecer y me enfoqué en eso. Yo no estoy en contra de Airbnb, yo creo que es muy bueno, pero tienes que tener los dos, porque a veces hay temporada alta, temporada baja, tienes que cubrir tu occupancy. A veces el algoritmo de Airbnb cambia, hay propiedades que bajan, que suben, pero tener una base B2B te da un negocio mucho más sólido. Y yo lo viví en las varias crisis que pasaron desde los 15 últimos años. Tuvimos la crisis bueno, de 2008, tuvimos la crisis de COVID, etcétera, y vienen muchas empresas en el mercado y cuando el mercado cambia todos desaparecen. Y los pocos que se quedan son los que en general no levantaron fondos y tienen una base muy sólida. Entonces yo creo que lo que aportamos nosotros hoy en día con Rentu es ese conocimiento y esa base de clientes corporativos que quizás hoy en día en los próximos 2 años, 3 años no lo vamos a vivir en Asunción, pero algún día vendrá donde hay demasiada oferta en el mercado y uno tiene que trabajar con una empresa que tiene esa base asegurada. Y ahí vi la oportunidad contigo, porque el trabajo ya estaba hecho y vamos a seguir creciendo las unidades, pero lo que yo puedo aportar en la mesa es decir, mira, vamos a tener 400 unidades en 2 años, en 3 años, pero la mitad son alquiladas a largo plazo de empresas. Y yo creo que eso nos va a ayudar mucho. Totalmente. O sea, hoy en día nosotros nos estábamos enfocando, nosotros digo como Inmotec o como Rentu, nos estamos enfocando mucho más al corto plazo, ¿verdad? Airbnb 100% corto plazo. Y es cierto que hay un mercado que busca mediano y largo plazo y que a veces puede ser mucho más rentable que inclusive el corto plazo, ¿verdad? Y ahí estoy muy contento que vamos a poder también abarcar ese nicho o ese mercado también grande y eso también ayuda muchísimo cuando hay mucha oferta porque nos ayuda a diversificar. Vamos a estar diversificando el tipo de cliente, y bueno, eso va a ayudar a mejorar los promedios en caso que haya una sobreoferta, ¿verdad? Y eso que vos decís, por ejemplo, que vos venís acá a Paraguay y ves que se está construyendo por todas partes y hay demasiada oferta, eso es verdad. Te digo, hace 3 años la cantidad de oferta de unidades de departamentos en Paraguay está subiendo un 50% por año. O sea, se duplica casi la cantidad de departamentos que se ofrece para alquiler temporal cada año, ¿verdad? Pero lo interesante con eso es que el promedio de venta de estos mismos departamentos que se triplicaron en poco tiempo, el promedio de venta se mantuvo igual. O sea, a pesar que hay una sobreoferta hoy en día, a pesar que está creciendo un montón la oferta, las ventas siguen viniendo muy bien y seguimos cumpliendo las metas. Entonces, eso nos dice que la demanda está también creciendo un montón. Uno ve, el paraguayo ve acá en la ciudad que cada vez más hay alemanes, hay franceses, hay muchos argentinos por todas partes, por los shopping te vas y escuchas gente extranjera. Entonces, hay algo que está pasando realmente que hace que la gente está queriendo venir un montón a Paraguay, un montón de extranjeros. Entonces eso da muy, muy buenos augurios para el futuro, ¿verdad? No, total, yo también, obviamente, bueno, yo estoy aquí, yo lo veo, creo que Paraguay todavía está en mucho crecimiento, pero abrirse una nueva puerta, un nuevo canal, un nuevo segmento del mercado que es el B2B es súper interesante. Y también, bueno, o sea, te doy un ejemplo, nosotros abrimos como el edificio que te decía en Panamá, que son 220 apartamentos, hace menos de 6 meses y ya estamos a 90% de ocupación. Y a mí lo que me interesa no es tanto el ADR, la ocupación, pero también escoger mi cliente.
Claro. Porque estar lleno, o sea, ahora hay la copa, mañana aquí, todo el mundo va a estar lleno. Pero poder escoger tu tipo de cliente, el que se queda más, que paga más, o el que te daña más las propiedades, que te las respeta más, etcétera. Cuando tú llegas a ese nivel que puedes escoger a tu cliente, yo creo que ahí tienes un negocio que es realmente sostenible y que puede pasar crisis y momentos más difíciles en el mercado. Totalmente. Una cosa que yo quería ver también contigo, lo que yo me di cuenta a medida que iba creciendo Corporate Stays, por ejemplo, cuando desarrollé a través de Canadá, cada vez que yo entraba en un mercado, había competencia. Y yo llegaba y era el nuevo actor, el nuevo player en el mercado, pero había como 10 personas más. Lo que me di cuenta es que con los años se va consolidando el mercado, a medida que el mercado como llega a su madurez. Y un factor que a mí me funcionó muchísimo es la estandarización y el profesionalismo, porque yo siento que justamente yo tengo clientes corporativos que mi competencia, si tú me preguntas quién es mi competencia, es Marriott. O sea, mi competencia es Marriott porque la gente que se quedan con Corporate Stays no van en Airbnb la mayoría. La mayoría van o en hoteles de largas estadías y cuando son más de 2, 3 semanas se cansan, quieren un apartamento. Y lo que me di cuenta es que yo tenía que competir no con propietarios uno por uno, sino con Marriott. Y para mí uno de los elementos claves fue la estandarización de los apartamentos. Y intenté estandarizar los apartamentos, pero me costaba muchísimo mandar muebles a través de Canadá. Entonces, que Canadá son como 7,000 kilómetros de ancho. Entonces, no sé, bueno, de ahí nació la marca Casa Suárez, que son de muebles que al final, si tú vas en Canadá o en Panamá, todos los apartamentos están amoblados con el mismo estándar y que es mi marca de muebles, Casa Suárez. Y eso para mí fue quizás un capricho mío al inicio porque quería estandarizar todo, pero me di cuenta que eso fue mi mejor marketing. Yo me di cuenta que eso vendía solo después, porque el cliente que me probaba mi servicio en Ottawa o en Halifax, en Vancouver tenía el mismo colchón, la misma sabana, los mismos muebles, etcétera, hasta la misma clave de Wi-Fi. Entonces, todo era más fácil para los clientes y decidí aplicar esa misma estrategia a medida que iba creciendo en Sudamérica. La mayor parte de mis clientes son americanos, canadienses, europeos. Y para ellos, bueno, venir a Paraguay es como ir al otro lado del mundo, no conocen Paraguay. Y supongo que cuando tú vas en Booking.com vas a ver una marca conocida de Marriott, de Hilton, etc. Van a reservar porque tienen esa confianza con la marca. Y es lo que queremos hacer con Corporate Stays también. ¿Cómo es la situación hoy en día al nivel del mercado aquí? Si las empresas estandarizan los apartamentos o no tanto. No, normalmente no, porque muchas veces los propietarios, cada uno se encarga de amoblar, no se estandariza mucho y me parece algo muy interesante que se haga porque eso también no solamente le da digamos, le cumple la expectativa que ya tiene el que se va a quedar o la empresa con la que estás contratando, que ya sabe ya que en Corporate Stays va a llegar y va a encontrar ciertas cosas en su departamento y va a estar lindo, decorado de cierta manera. Entonces, yo siempre digo que nuestro enemigo es la expectativa que uno pueda crear al huésped, ¿verdad? O sea, si vos le levantás mucho la expectativa, entonces después viene a tu departamento y no encuentra alguito, entonces te matan en Airbnb y demás, ¿verdad? Pero lo que hace estandarizar la marca es, esta es la expectativa que yo tengo, entonces ya me voy ahí, ya me gusta esto, este es mi cliente y lo fidelizo ya por siempre, ¿verdad? Entonces, me parece muy bien hacer eso, me encantaría poder, bueno, seguramente vamos a ir haciendo de poco eso con nuestros clientes y ir estandarizando ciertas cosas en sus departamentos, ¿verdad? Y ya tienes, creo que 2 personas en implementación, entonces sería nada más como estandarizar también los criterios e implementar en los nuevos apartamentos que vamos a tener aquí los mismos criterios para crecer en esa dirección y poco a poco el inventario actual también. Claro. Yo creo que eso es muy interesante. Hay una oportunidad buena porque, por ejemplo, alguien viene y quiere invertir en un apartamento en Paraguay. Si nos dan la gestión, vamos a estandarizar el apartamento, podemos también amoblarlo y también lo que en el futuro como darle el mantenimiento a los muebles, etcétera. Entonces eso es un plus, una oportunidad que yo veo en el mercado es
profesionalizar la operación y estandarizar los apartamentos. Totalmente. Y eso es parte de lo que quería también hablar en este podcast, es qué beneficios podrían esperar nuestros inversionistas o los propietarios con esta alianza. Yo creo que ya fuimos charlando un poquito de eso, pero es importante recalcar qué beneficios van a tener con esta asociación los inversionistas, ¿verdad? No, claro. Bueno, yo creo que ambos beneficiamos uno del otro, en el sentido que Corporate Stage tiene experiencia en muchos mercados, pero no el mercado local, que para mí es muy importante. Yo he visto muchas empresas crecer, recibir financiamiento y crecer, pero llegan en otros países y de repente no saben las diferencias culturas de cada país, cómo piensa la persona local, cómo se contrata localmente, las áreas que funcionan, las que menos, a veces, y más que todo en Sudamérica, una calle después ya no funciona, Claro. pero en Google Maps es lo mismo. Entonces yo creo que de mi lado, que Corporate Stage entre en el mercado contigo, que tiene ya esos años de experiencia, es un plus gigante porque aportamos lo que sabemos hacer y beneficiamos de lo que tú ya sabes hacer. Yo creo que para los propietarios que confiaron en Rentu, que ahora van a trabajar bajo la marca de Corporate Stage, es un paso gigante también para ellos. Simplemente porque de aquí a mañana nosotros nos volvimos la empresa más grande de Paraguay en términos de empleados. O sea, tenías creo que 17 empleados. 25 Sí. empleados, ya vas a tener 130. Nadie en Paraguay tiene 130 empleados. Es decir, que ya tenemos departamento de growth, departamento de marketing, departamento de revenue, departamento de recursos humanos, Claro. de contratación. O sea, tenemos un equipo que nadie en el mercado tiene, obviamente porque no valdría la pena por nada más un mercado tener eso. Claro, Yo creo que nos apoyamos de ese equipo para tener una base muy fuerte. Eso yo me di cuenta en las conversaciones previas que estuve hablando ya con el gerente de sales, el gerente de marketing, el gerente de recursos humanos. Bueno, son todas posiciones que yo hoy en día no tengo, ¿verdad? Como yo comencé básicamente de cero acá en Paraguay, no tenemos ni un departamento de marketing, o sea, nunca hice marketing, siempre dejé ese marketing a cargo de Airbnb para atraer huéspedes, y del lado del propietario, bueno, marketing que por suerte no necesité hacer porque por confianza fui ganando mucho de boca en boca, fui ganando muchos propietarios nuestros, pero yo creo que eso es el mayor beneficio que esta asociación va a dar, ¿verdad? Que nos abre mucho más el mercado, o sea, nos abre mucho más la cantidad de clientes que podamos llegar a tener y traer a Paraguay y traer a nuestros departamentos que tenemos, y eso al final va a resultar en más beneficios, ¿verdad? Más ocupación, más rentabilidad y bueno, una marca más consistente y más confiable para cualquier huésped que pueda venir de afuera, de Europa, que ya se conoce, de Panamá, de Canadá, de Estados Unidos. Entonces, yo creo que ese es uno de los mayores beneficios. No, totalmente. Para mí, bueno, yo soy un poco como tú. Tú sabes que yo cuando empecé el negocio, yo hacía todo. Hasta las limpiezas las hacía yo de noche. O sea, yo he pasado por todas partes y es difícil. Yo me recuerdo que la gente se quejaban de la limpieza y yo le decía, le voy a hablar a la chica de limpieza, pero era yo. Bueno, obviamente sí. Cuando tú empiezas a rodearte de gente profesional, mi primera empleada fue una chica de limpieza que tenía como 20 años de experiencia en hoteles y me implementó estándares de limpiezas, cosa que yo ni siquiera sabía que existía. Qué bueno. Y de poco a poco he creado un equipo. Y al final, bueno, lo que yo soy es nada más como el CEO, gestiono el equipo, pero ellos saben mucho más que yo en cada aspecto del negocio. En el caso de, por ejemplo, si tomas sales o revenue, por ejemplo, una cosa es estar lleno. Tú ahora creo que estás al 90% de ocupación sí. o más. Es súper bueno, pero ¿a qué precio? Hoy en día estamos dependiendo mucho de Airbnb. ¿Qué tal si mañana abrimos VRBO, Booking, Expedia, TripAdvisor y un montón de otros canales? Vamos a seguir siendo al 90% o más de ocupación, pero quizás una tarifa de $5 más por día, lo que es para el propietario es una ganancia adicional. Claro. Y adicional, fortalece el negocio porque no dependemos de un solo canal. Con Corporate Stage también tenemos cientos de alianzas corporativas al nivel de Sudamérica.
Creo que tenemos más de 700 empresas en Sudamérica con quien estamos en contacto, lo que significa son ventas directas también. Obviamente con eso vamos a crecer el negocio, pero también va a tener una base más sólida. Yo siempre quise expandirme a otras ciudades, países, pero todavía no llegué al punto. Vos ya pasaste por ese punto de Panamá, de Canadá, estás abriendo mercado también en LATAM. ¿Cuál es tu expectativa? ¿Cuál es tu visión de Paraguay en los próximos 12 meses o 2 años? ¿Qué vos pensás del crecimiento que puede tener Paraguay, ¿verdad? ¿Y por qué? No, mira, yo creo que la buena noticia es que trabajar juntos vamos a ganar muchísimo tiempo. Yo creo que ahora tiene ya casi 140 unidades. Yo creo que los primeros 3 meses va a ser consolidar los equipos, integrar los equipos para que aprendan a trabajar juntos, que la cultura de la empresa se pase del grupo Corporate Sales al equipo que tienes aquí localmente, que son muy buenos, pero darle la capacitación y las herramientas para mejorar los procesos, el revenue, las ventas, etcétera. Después, yo creo que de aquí a 3 meses vamos a empezar a integrar las cuentas corporativas, los equipos de ventas y el marketing. Vamos a empezar a tener, tú casi no tenías mucha presencia digital, no es que sea lo más importante, pero tener abierto obviamente las redes sociales, contenido digital, nos va a traer conocimiento local, más clientes que van a conocer la marca. Vamos a hacer más podcasts. Más podcasts como ese. Y yo creo que realmente en menos de un año ya vamos a quizás hasta multiplicar por 2 el tamaño de la empresa en revenue, pero también en volumen de propiedades. Yo creo que para los propietarios va a ser también muy bueno porque van a sentir que la empresa se va a consolidar y que aunque estamos haciendo bien hoy, también estamos preparando el terreno para hacer bien cuando los días van a ser un poco más difícil. Quizás en 2 años, en 4 años. En algún momento el mercado se va a cambiar. ¿Quién se va a quedar en el mercado? Obviamente queremos ser nosotros. Queremos que Corporate Sales sea la empresa que cuando el mercado pierde 30%, que ese 30% se pierda de otras marcas, no de Corporate Sales. Teniendo un buen equipo, teniendo una buena satisfacción de clientes, buenos productos, buenas operaciones, etc. La visión para mí realmente es tomarse el tiempo de integrar el producto, los equipos y las herramientas en los próximos 6 meses y crecer. Y también cuando te conocí hablamos que la visión a largo plazo que tenemos a 2 años, 3 años, es realmente empezar a construir también nuestro propio producto, es decir, construir edificio especialmente conceptualizado para el cliente corporativo. O sea, obviamente conocemos, porque ya tenemos toda la data acumulada de los 15 últimos años de qué tamaño van a ser los apartamentos, cuáles son las amenities que ellos quieren, cuál es la frecuencia que las usan. Eso es algo que nos interesa o que me interesa muchísimo, Vladimir, y eso tenemos que hacer un podcast exclusivo del edificio Corporate Sales que algún día vamos a sacar, ¿verdad? Dale, lo hablaremos en el próximo podcast, pero yo creo que esa fusión de las 2 empresas va a ser una empresa mucho más sólida, que va a ser mucho más productiva y que va a incrementar obviamente la ganancia para los propietarios porque van a tener como un equipo mucho más grande que va a cuidar a su bien. Excelente, Vladimir. Bueno, vamos cerrando. Yo quiero agradecer a Vladimir por venir acá. Espero que la próxima vez tenga más tiempo acá en Paraguay para conocer unas cuantas cosas más. Vamos al interior. Y también quiero aprovechar para agradecer a todos los propietarios que confiaron en Inmotec, que confiaron en mí durante muchos años. Y bueno, espero haberles brindado buenos resultados los últimos 4 años y estoy seguro que vamos a mejorar esos resultados y por eso estoy acá, ¿verdad? Por eso estamos acá con Vladimir, para seguir profesionalizando esta industria en Paraguay que le falta mucho crecimiento, le falta mucho reglamentación y vamos nosotros tratar de encaminar ese negocio atractivo, sólido, estable, que acá en Paraguay con Vladimir y con Corporate Sales. Bueno, gracias Rubén. Y estamos entonces preparando los próximos podcasts. Nos vemos. Chao.